Hola a todos, ¿qué tal están? El día de hoy vamos a hablar de la reciente caída de PlayStation Network y lo que nos dejó. Más allá de una simple interrupción de servicio, la caída de PlayStation nos demuestra algo que ya venimos sintiendo desde hace varios años: el abuso constante de las grandes empresas de videojuegos hacia sus propios jugadores. Nos han vendido la idea de que lo digital es el futuro, que siempre estar conectados es lo mejor para nosotros, pero cada vez que ocurre un fallo como este, nos damos cuenta de lo frágil que es todo y de cómo al final somos los jugadores los que siempre perdemos. A lo largo de este video vamos a hablar de 3 puntos: lo que pasó con PlayStation Network y de cómo lo manejó Sony, por qué cada vez tenemos menos control sobre nuestros propios juegos y cómo las compañías han normalizado este abuso y por qué es hora de exigir un cambio. La caída de PlayStation Network, otra prueba del control que tienen las empresas. El pasado fin de semana, PlayStation Network colapsó. Durante más de 12 horas, millones de jugadores quedaron completamente bloqueados. No podían jugar en línea, no podían acceder a la PlayStation Store y lo más grave, ni siquiera podían jugar muchos de sus juegos digitales. Sony tardó mucho en responder, y cuando lo hizo, su mensaje fue vago y sin ninguna explicación clara. Y cuando todo volvió a la normalidad, simplemente regalaron 5 días de PlayStation Plus como si esto solucionara el problema. Este tipo de respuestas ya son el estándar en la industria. Cuando algo falla, las compañías actúan como si fuera un simple error técnico y esperan que lo olvidemos en unos días. Pero este problema es muchísimo más grande. Sony no es la única empresa que ha fallado en la comunicación con sus jugadores, pero lo que más molesta es la falta de respeto por su comunidad. Las compañías se han acostumbrado a no dar explicaciones, a no rendir cuentas y a minimizar los problemas como si no fueran la gran cosa. Pero si un jugador intenta devolver un juego digital porque no funciona, ¿qué pasa? Se encuentra con políticas rígidas, restricciones absurdas y un servicio al cliente que simplemente no escucha. Es una relación completamente desigual. Nosotros pagamos por un servicio, pero cuando falla no tenemos ningún derecho real. El problema es que hemos normalizado esto. Nos han convencido de que es normal que las cosas fallen y no merecemos respuestas claras. Aquí es donde el problema se hace aún más grave. Esta caída de PlayStation Network no solo nos dejó sin jugar en línea, sino que también demostró algo que muchos jugadores aún no terminan de procesar. No somos dueños de nuestros juegos, aunque los hayamos comprado. Cuando la PlayStation Network cayó, miles de jugadores no pudieron abrir sus juegos digitales porque las licencias de los juegos requieren verificación en línea. Esto significa que si mañana Sony decide cerrar sus servidores, miles de juegos simplemente desaparecerán. Y lo peor es que esto no es un problema de Sony, sino de toda la industria digital. ¿Para qué compramos juegos si no podemos jugarlos cuando queremos? ¿Cómo es posible que paguemos 70, 60, 50 dólares por algo que depende de la conexión externa que no controlamos? Si piensas que los juegos físicos son la solución, te tengo malas noticias. Con el PlayStation 5, la versión Slim y la versión Pro, el lector de discos debe autenticarse con los servidores al menos una vez para funcionar correctamente. El resultado: durante la caída de PlayStation Network hubo jugadores que ni siquiera pudieron usar sus juegos físicos porque la consola no podía verificar su lector de discos, lo que es un poco inaceptable. Se supone que el formato físico es la alternativa para quienes no quieren depender de los servidores, pero las compañías han encontrado la forma de hacer que hasta los discos dependan de internet. Se siente que de alguna forma la industria nos ha acostumbrado a aceptar el abuso. Lo peor de todo es que este problema no es nuevo. En 2011, PlayStation Network estuvo caído por 23 días por un hackeo masivo que comprometió los datos personales de millones de jugadores. Desde entonces, Sony prometió mejorar sus servicios, pero aquí estamos otra vez, más de una década después, con las mismas fallas, la misma falta de comunicación y el mismo desprecio por los jugadores. Microsoft, Nintendo, Steam, todas las compañías han tenido problemas similares, y en lugar de arreglarlo, cada vez nos quitan más control. Nos vendieron la idea de que el futuro es digital, pero nunca nos dijeron que esto significaba perder el control sobre lo que compramos. Si bien este problema no es específico de Sony, es un problema de la industria en general. Las compañías han aprendido que pueden lanzar productos defectuosos
forzarnos a estar siempre conectados y limitar el acceso a nuestros propios juegos sin que haya consecuencias. Pero si algo ha demostrado la comunidad gamer en el pasado es que cuando nos unimos podemos hacer cambios. Cuando Xbox intentó forzar la conexión permanente en 2013, los jugadores lo rechazaron con tanta fuerza que Microsoft no tuvo más que dar marcha atrás. Cuando EA convirtió Battlefront 2 en un desastre lleno de microtransacciones, la presión de la comunidad hizo que cambiaran su modelo de negocio. El problema es que cada vez nos acostumbramos más a estos abusos y si no exigimos cambios ahora, las cosas solo van a empeorar. La caída de PlayStation Network no fue solo un problema técnico, fue una prueba más de que las compañías tienen demasiado control sobre lo que compramos y de que en cualquier momento pueden quitarnos el acceso a lo que es nuestro. Si seguimos aceptando esto sin quejarnos, en unos años vamos a mirar atrás y darnos cuenta de que ya no somos dueños de nada. Por esa misma razón, nos gustaría saber la opinión de los demás. Si creen que las compañías han abusado demasiado de los jugadores, ¿qué es lo que podemos hacer para cambiar esto? Nos gustaría leerlos en la sección de comentarios. De momento, nosotros nos despedimos y los invitamos a seguir votando con su cartera. No apoyen lo que no les gusta y apoyen lo que sí les gusta. Por más pequeño que parezca, un like, un compartir, un comentario nos ayuda muchísimo. Nosotros nos vamos.